Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburu. Comenzamos. Bienvenido a un episodio más de Alto Parlante, tu podcast favorito de política. Como todos los lunes y todos los jueves te acompañamos, especialmente ahorita que ya estamos a semana y media de las elecciones. Nos quedan que 3 programas, ¿no? Tres programas antes de las elecciones, contando este. Sí. 3 programas contando este. Estamos a menos de 7 días de que comience la veda electoral. Para quienes allá en casa todavía tienen dudas, existe un periodo de tiempo entre las campañas y la elección, que se le llama la veda electoral, que quiere decir quiten toda la publicidad, quiten todas las imágenes, la propaganda, y se tiene que dejar de hacer campaña por lo menos esos que son 5 días. Exacto. ¿No? En ese tiempo, en teoría, deberían de quedar limpias las ciudades. Y digo en teoría porque luego terminamos viendo, sobre todo de los que pierden, vemos una cantidad de espectaculares y ya ves que en los postes también ponen algunos otros letreros, etcétera. Sí. Pero ojalá que esta veda electoral se cumpla muy bien. Ahora, mi nombre es Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu y arrancamos porque hay muchos temas muy interesantes. Hay algunos no tan interesantes. No, porque, sí muy interesantes, pero tristes, no tan positivos, quería decir. Pero la verdad es que vale la pena que estemos todos al pendiente y arrancamos. Bien, me gustaría empezar con una noticia que causó mucho ruido durante el transcurso de la semana y que vale la pena desmenuzar para que entendamos de qué va y cómo nos va a afectar. El gobierno mexicano anunció a mitad de semana que, y lo hicieron con bombo y caravana, que afortunadamente, si iba así la frase, bombo y caravana. Bombo y platillo, ¿no? Te estás confundiendo. Con bombo y platillo. Sí. Anunciaron con bombo y platillo que compraron una refinería. Sí. O sea, ya tenían una parte comprada. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari en 1993, 1992 compró parte de una refinería. Acciones, ¿no? De una refinería que está ubicada en Houston, Texas, que se llama Deer Park. Es una refinería inmensa, es un complejo masivo donde, vale la pena mencionarlo, sí se procesan un montón de toneladas de crudo diarios. O sea, son 340,000 barriles de petróleo los que se producen en esa refinería. Se anunció entonces con bombo y platillo que México afortunadamente y orgullosamente había comprado el resto de las acciones para que ahora fuera propiedad completa de Pemex. Y a ver, tenemos que recapitular un poco por qué el gobierno de Andrés Manuel presenta con bombo, platillo y caravana, como bien dices, un tema de este tipo. Andrés Manuel ha sido alguien que le ha apostado a las energías sucias, fósiles, y a quien le emociona mucho el tema justamente de petróleo. O sea, él, yo creo que el haber crecido en Tabasco, un lugar tan petrolero, pues seguramente tuvo mucha influencia de estos temas y no solamente no se ha actualizado, sino además, ven una oportunidad en donde ya el mundo ya no está viendo una oportunidad. O sea, es un poco como si había muchos memes ahí en las redes sociales, ¿no? Es un poco como si estuviéramos anunciando que se invirtió en Blockbuster o en BlackBerry o en Nokia, ¿no? O sea, güey, hermano, esto está siendo anacrónico, pero además eso no es todo. Se invirtió se invirtió una cantidad de dinero en una empresa que el día de ayer, después de la compra, porque esto fue antier, ¿no? Ayer se reconoció que efectivamente tiene una deuda inmensa. A ver, vamos a desmenuzar un poco, como les decía. Y antes de empezar, para los que allá en casa van a defender el punto de la refinería y nos van a decir, ahora todos son son expertos petroquímicos. Recordarte que el director doctorados. Recordarte que el director de Pemex es agrónomo. Entonces sí podemos hablar de petroquímica. Como de que si ellos pueden, nosotros aquí también. Como bien mencionó Pablo, se gastó $596 millones para comprar el resto de las acciones a Shell. ¿Ok? Punto y parentesco. Paréntesis. ¿Punto y coma? No, o sea, quiero hacer un breve paréntesis. Híjole, andas muy breviario. La Corte de Estados Unidos en mayo, a principios de mayo, le ordenó a Shell reducir sus emisiones de carbono en Estados Unidos. Uh-huh. Shell era dueño de esta refinería.
¿Qué hizo Shell? Pues déjame ver a quién se la vendo. Básicamente, O sea, lo que hizo fue trasladarle el problema que tenía a Pemex. pues al gobierno mexicano, Claro. ¿no? O sea, Pemex, pues sí, pero es el gobierno mexicano que ahora, a ver, Pemex ha sido un agujero para el presupuesto federal Agujero sin impresionante. fondo, sí. O sea, se ha ido una cantidad de dinero. O sea, una empresa que en algún momento le dio al país una estabilidad y una riqueza para construir lo que en su momento pudo y a permitirle robar al PRI, a muchísimos otros gobiernos, muchísimo dinero. Hoy es un lastre. Hoy le cuesta al país. Sí. Ahora, de esos 596 millones de dólares, que no sé si tú sabías este dato, pero la gente se va a quedar fría cuando lo escuchen, el 50% viene de un presupuesto que estaba asignado para Banobras, o sea, para infraestructura dentro del país, carreteras, puentes, caminos, lo que sea. Y el otro 50% viene del Fonden, del Fondo para Emergencias. O sea, cuando un lugar se inunda, cuando hay un temblor, cuando un incendio forestal, teníamos, porque ya está quebradísimo, un fondo especial para esto. El 50% de la lana que se utilizó para comprar una refinería que nos va a causar más desastres naturales vino del fondo que combatiría los desastres naturales. O sea, a ver, lo que a mí me preocupa de este tipo de acciones es que justamente el gobierno no le importa la estrategia fiscal que se pueda planear hacia adelante. O sea, estamos en un país en donde con improvisaciones están sacando el dinero de un lado para otro, dejando otro hueco en un lugar en donde hay huecos, ¿no? Sí, pero entonces, es irónico que para una refinería se utilice dinero que justamente tendría que ser utilizado para contrarrestar el cambio climático. Y más allá de la ironía, es peligrosísimo. Porque, a ver, ahorita pues no han empezado los incendios todavía, pero en cualquier semana, o sea, ya hubo, pero en cualquier semana vuelve a haber. Y vienen las inundaciones y vienen, o sea, ¿qué va a pasar en esos momentos? Arturo Herrera, secretario de Hacienda, había dicho que el Fonden estaba en números rojos y tenía una deuda de 13,000 millones de pesos. ¿De dónde entonces está saliendo este dinero? O sea, o Arturo Herrera mintió, o nos están mintiendo ahora, o no sé qué está pasando, pero total, el dinero que se va a utilizar para comprar la refinería viene de Banobras y viene del Fonden. Resulta que la refinería está a punto de cumplir 100 años de operación. Está en buenas condiciones, eso sí vale decirlo. Sí, porque una refinería te puede durar, o sea, con buen mantenimiento. Tiene una deuda por 980 millones de dólares. O sea, sí, la compraron en 596. Agrégale que van a tener que pagar en deuda otros 1,000 millones de dólares. O sea, hubo pérdida por lo menos por 1,500 millones de dólares. Agrégale que el gobierno americano va a tener control sobre las emisiones de carbono de esa refinería. Y que probablemente en una de esas no vayan a poder estar produciendo Y agrégale que bajo los lineamientos de importaciones y exportaciones, el petróleo que se traiga de esa refinería, a pesar de que Pemex o su filial en Estados Unidos, que es quien la compró realmente, van a tener que seguir siendo considerados como barriles de importación al crudo mexicano, al petróleo mexicano. Entonces va a haber costos que pagar por importación. Sí. ¿De dónde sale la buena noticia entonces? Yo no entiendo en la cabeza de quién esto se pretende como un logro mexicano. Y fíjate, yo ligando otra noticia que justamente leía el día de ayer, que no sé si esto también termina afectando y sería interesante, perdón que no lo traigo perfectamente preparado, ahorita lo ligué, pero Greenpeace justo ayer se dijo que ante la Haya ganó un caso de la Corte Internacional de la Haya. La Corte Internacional de la Haya, Holanda, que es donde no se pueden arreglar temas dentro del país porque estamos hablando de corporativos multinacionales, terminan yendo a la Haya y la Corte Internacional falló a favor de Greenpeace porque Greenpeace demanda a Shell. Que por cierto, un mexicano estaba al frente de la Haya, ¿no? Creo. No, bueno, no que yo sepa. Bueno, no sé. Tal vez sí. Pero bueno, el punto es que Greenpeace demanda a Shell porque estaban las emisiones y los problemas que tenía Shell habían incrementado 1.5 grados la temperatura del planeta y finalmente el fallo es a favor de Greenpeace, es decir, Shell sí estaba cometiendo esto y obviamente pues esta refinería es parte de eso, sí ya había sido notificada. Entonces se deshicieron de su basura. Estamos hablando que México está adquiriendo basura y nos la presenta como si fuera la nueva adquisición para el circo, claro. que pues las mañanas ojo, no basura
significa porque no funcione. La refinería funciona bien, porque aquí no nos vayan a tirar después de que estamos no, mal no, informando. No. La refinería ha estado en un funcionamiento promedio del 80% de su capacidad, que es mucho mayor a la de las refinerías mexicanas. Claro. Eso vale la pena mencionarlo. O sea, las refinerías mexicanas en promedio funcionan a un 40-50% de su capacidad porque están hechas pues cachivaches, o sea, están hechas fierros que no funcionan. Pero bueno, vamos a pasar a más información. Me gustaría hablar del tema de la Administración Federal de Aviación, porque es otra noticia que, a ver, si allá en casa estás viendo esto mientras desayunas, comes o cenas. Hoy están muy gringas nuestras noticias, sí, no pues tiene mucho que ver con Estados Unidos. Discúlpanos si te estás empachando y se te está atorando lo que sea que estés comiendo. Es un trago amargo también este que sigue, porque no es nada grato recibir información de la Agencia Federal, de la Administración Federal de Aviación, anunciando que degradan la calificación mexicana ante la Agencia Federal de Aviación Civil, pues de grado 1 a grado 2. ¿Qué significa esto? Hicieron toda una serie de recomendaciones, una serie de cambios que se tienen que hacer para que México pueda regresar a grado 1. Para que sepas ahí en casa, solo hay 8 países que están en grado 2. Es decir, y no hay grado 3, etcétera, ¿no? O sea, en grado 2 está Venezuela, está Pakistán, está Ghana, está Malasia, está Tailandia y ahora está México. Sí, es un tema delicado. A ver, ojo, no cambia esto nada la forma en la que tú puedes viajar a Estados Unidos. O sea, lo que quiere decir es, puede ser que en el futuro, lo que sí quiere decir es hoy, si cualquiera de las compañías de aviación quisiera crear un nuevo vuelo, como constantemente sucede, no van a poder hacerlo. O sea, si querían estar cambiando alguna ruta, etcétera, no lo van a poder hacer. Entonces, esto quiere decir que sí puede eventualmente ir afectando, porque si se cancela una ruta por cualquier motivo, ya no se va a poder reponer. Entonces, sí creo que, a ver, se va a tener que subsanar sí o sí. Ahora, en el mediano y largo plazo, las compañías mexicanas van a perder muchísima participación en el transporte aéreo de mexicanos a Estados Unidos o de norteamericanos a México. O sea, porque ahorita pues existe una competencia enorme. De hecho, ahí me sorprendió un dato. Volaris es la compañía mexicana que más transportaba mexicanos a Estados Unidos. Poco a poco va a ir perdiendo participación si esto continúa de esta forma. ¿Por qué se degradó la calificación? Deficiencias en el personal técnico, falta de capacitación a inspectores. No hay o hay muy poca regulación para las compañías que incumplen requisitos y que se les tiene que sancionar o garantizar lineamientos mínimos de seguridad. Ahora, esto no significa que el espacio aéreo mexicano sea inseguro. Ojo, porque... No, ni que los aviones ahora en México se van a caer. Exacto. O sea, no. Exacto. Y como consecuencia, lo que sí mencionó Pablo, las compañías norteamericanas o estadounidenses no van a poder comercializar y vender boletos con sus nombres y códigos de designación de vuelos que funcionaban en México, porque ves que de repente había vuelos como compartidos entre aerolíneas o grupos o conglomerados de aerolíneas que funcionaban de forma conjunta o de manera hermana para mover pasajeros. Como filial, ¿no? Exactamente. Y las aerolíneas mexicanas no van a poder abrir nuevas rutas. Ahora, se acordarán allá en casa que tenemos aquí a la vuelta de la esquina la inauguración del súper y supremo aeropuerto de Santa Lucía. El que tiene una montaña en medio que no habían visto. El que tiene un cerro en medio. El cerro de Paula, mamuts también. En el que encontraron mamuts, en el que se hizo una preinauguración que no fue a ninguna inauguración de nada nuevo. Avionera. Con un logotipo premiado a nivel internacional. Pues resulta que eso se tendría que inaugurar en marzo del 2022, según las estimaciones, que probablemente vaya a ser a un sobrecosto y que probablemente vayan a patear la latita y que demás. Tenemos un grupo de expertos militares que están a cargo de ese aeropuerto. Pues resulta que si la calificación de México sigue siendo grado 2, el aeropuerto sí va a poder ser inaugurado, pero no internacional. Pero ninguna aerolínea va a poder volar a Estados Unidos. ¿Cómo la ven? Y ninguna aerolínea americana va a poder aterrizar ahí. Así. O sea, ¿qué nos espera? Ahora, ya dijeron que esta calificación va a poder ser recuperada por ahí de diciembre. Ese fue el estimado que dio el titular de la Agencia Federal de Aviación Civil. Sí, y solo si el gobierno mexicano se pone las pilas y capacita y cumple con todos los requisitos para que eso suceda, porque de otra manera, pues no va a pasar. Exactamente.
Sí, es un tema, está muy cañón y ojalá que, o sea, creo que esto representa muchas de las improvisaciones con las que pues estamos viviendo las cosas, ¿no? Hay un tema que a mí me tiene muy preocupado y es el tema que al principio me refería, que no es un tema tan padre, no es un tema tan, pues sí es interesante, pero realmente por el lado negativo. Y es que lo que está pasando en México en este momento con los candidatos que están básicamente arriesgando la vida y ojo, no me importa el partido del que estemos hablando, no me importa si son candidatos buenos o malos, si la gente iba a votar por ellos o ya la tenían perdida. A la fecha de hoy, en los 3 meses que van de elecciones, en algunos estados incluso menos, han asesinado a 88 candidatos. No es nada menor y es muy preocupante porque estamos hablando de una cantidad inmensa. Sí. Y estamos hablando de personas porque, a ver, como hay candidatos malos, también hay candidatos buenos. Hay personas que están realmente por convicción, con ganas de transformar las cosas para sus municipios, para sus diputaciones, para sus estados. Y 88 asesinados. O sea, no son accidentes. Son personas en donde en muchos de los casos llegaban al meeting y les disparaban a quemarropa. Baleaban sus carros mientras estaban moviendo de un lado a otro. Lo preocupante de esto es que los mexicanos estemos normalizando que a los candidatos se les asesine y nosotros nos quedemos como si nada. Sí, es absurdo pensar que hoy en día en México el ser candidato a un puesto de elección popular es una profesión de alto riesgo. Es ridículo y a mí no me gustaría pensar que son tan perversos como para que si checamos el balance, los candidatos de Morena sean muchos menos y los candidatos de oposición sean los que realmente están siendo asesinados. Desconozco si eso sucede de esta forma. No sé la verdad cómo está ese dato. Yo tampoco, pero sería muy perverso pensar que sí está sucediendo. No, fíjate que, bueno, en ese sentido, yo creo que son temas mucho más locales, sí de crimen organizado, porque sí tiene que ver el crimen organizado en esto, pero yo no, o sea, quisiera pensar que no es un partido conspirando contra los demás. O sea, pero lo dices muy bien. O sea, yo creo que algo muy grave aquí es más peligroso ser político en México que ser quizá policía. Es claro. Más peligroso ser periodista que ser policía. Es más peligroso. O sea, ¿cómo puede ser que hagamos esta compilación de profesiones que en teoría son seguras en cualquier país del mundo y que en nuestro país tengamos a tantos? Es más peligroso ser activista en nuestro país que ser policía. O sea, no puede ser. Qué delicado es y en qué circunstancias dejas a profesiones de las cuales muchísimas otras personas dependen, porque el político hace cosas por la gente. El periodista informa cosas para la gente. Los activistas luchan por derechos de las personas. Es decir, estamos hablando de personas que sí están activamente metiéndose con intereses de diferentes grupos del poder y que pues obviamente pues se les está tratando de amedrentar con esto y es horrible. Y algo que genera una impotencia tremenda y brutal es ver cómo las autoridades y las personas que están encargadas de que justamente esta situación no sea así, lo único que hacen es dar pronunciamientos mediáticos. Olga Sánchez Cordero, por ejemplo. La secretaria de Gobernación. Que es justamente la encargada de que este tipo de cosas no sucedan. Del tema de seguridad, exacto. Reprobamos que la violencia empañe el proceso electoral y lacere la democracia. Debemos garantizar elecciones libres y seguras. Lamento el asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Moroleón, Alma Rosa Barragán. Mi solidaridad con los deudos. Olga, señora, o sea, no repruebe, no lamente, no deba, haga. Póngase a jalar. Haga algo más que tuitear. El tema, fíjate, con eso es que nunca se encuentran los responsables, ¿sabes? O sea, hay 88 candidatos asesinados y ¿a cuántos responsables de eso o sea, los hemos encontrado? Sí. Es lo mismo que sucede con el tema de los feminicidios, ¿no? Sí. O sea, el problema toral en este país se llama impunidad. Y la impunidad la propicia un gobierno que no hace cumplir la ley como tiene que hacerla. Sí. Su responsabilidad es hacerla cumplir. Y hoy
pues a nadie se le combate, a nadie se le... O sea, puedes hacer lo que quieras, es mejor negocio en nuestro país ser delincuente que hacer las cosas bien. Empresario. El 98% de los delitos que se cometen en nuestro país quedan impunes. Entonces, pues por eso la gente roba, por eso la gente mata, por eso la gente delinque, por eso hay narcotraficantes, porque la probabilidad de que entres al bote por cualquier delito que tomes es del bajísima. 2%. Claro. Pues resulta muy atractivo, resulta muy lucrativo y pues lo único que eso hace es propiciar que eso aumente. Y hablando de delitos impunes, justamente ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que hemos hablado de ellos más de una ocasión aquí en Altoparlante, no para cosas buenas, porque generalmente se habían visto envueltos en una serie de decisiones tomadas de una forma muy extraña, especialmente el presidente del tribunal, Vargas. Pues resulta que anunciaron que tanto el informe por 100 días del tercer año de Andrés Manuel, que dio hace unos meses, y 3 mañaneras de ese día a la fecha resultan ilegales porque desequilibraron la balanza de la competencia electoral. Ahí en casa, entendamos que esto es un delito grave. Es un delito electoral que no, o sea, no es cualquier cosa. De hecho, creo que este tipo de delitos requieren prisión preventiva oficiosa. Recordemos que es el presidente, recordemos que hay fuero, recordemos que el tribunal nada más dicta si es ilegal o no, pero la sala especializada es quien tiene que pues revelar las consecuencias o sentenciar las consecuencias jurídicas. ¿Crees que vaya a pasar algo? Y justo yo te iba a decir, y recordemos otra cosa, el dato que acabo de dar. O sea, en nuestro país, la impunidad es lo que prevalece. Y más aún si eres el presidente de la República o su prima o su hermano o su amigo o parte de su sistema político, porque pues puede ser un violador y ser candidato o ser senador y estar impune. Puede ser el presidente de la República y hacer cualquier cantidad de declaraciones y mantenerte impune. Claro. Puede ser quien quieras, hacer lo que quieras y mantenerte impune. Por supuesto que no. O sea, no va a pasar nada. Y aquí otra vez, ¿por qué te platicamos de estas cosas? No te queremos deprimir, porque justamente con toda esta información queremos que armes tú mismo el mapa y justo ejerzas este 6 de junio el derecho que tienes para que las cosas puedan cambiar. Ojo, no te estamos diciendo por qué partido votar. Esto depende del lugar en el que estés, porque de todos los partidos hay gente buena y hay gente mala en todos los estados y en todos los municipios. Sí. Lo que necesitamos es que voltees alrededor a ver quién es tu candidata, quién es tu candidato, qué es lo que está ofreciendo, hace sentido con lo que tú quieres. Y entonces sí, te acerques y votes. Y una vez que votes, tocará todo un proceso para darle seguimiento y exigirles lo que con tus impuestos ellos están ganando. Pero pues finalmente no podemos seguir viviendo en un país en donde todas estas historias que hoy acabas de escuchar se sigan manteniendo vigentes. Antes de despedirnos, nada más recordar las palabras de Porfirio Muñoz Ledo, que también de Morena, a mitad de esta semana, de Morena, ojo, y de Morena, y un personaje cercano que creo que ha sido en los últimos años muy congruente. Y aparte está buscando una diputación, creo, con Morena. Sí, o sea, reelección de su diputación. Exacto. Porfirio Muñoz Ledo dijo que Andrés Manuel está mareado de poder, que vamos rumbo a un trienio muy difícil de un gobierno autoritario. Si los más cercanos al presidente lo admiten, para nosotros esto tiene que ser una alerta. Sí. Si la gente del círculo cercano de Andrés Manuel están advirtiendo que vamos frente a un trienio complicado, con un gobierno cada vez más mareado de poder, para nosotros eso tendría que ser alerta suficiente para pararnos el próximo domingo, levantarnos de nuestra camita y salir a hacer lo que nos toca. Correcto. Esto fue Altoparlante de jueves.
Gracias por habernos escuchado. Gracias por habernos acompañado en esta emisión más. Si no han escuchado las entrevistas que tenemos para la gubernatura de Nuevo León, ahí están y la verdad es que están muy buenas. Ojalá que este ejercicio eventualmente lo podamos hacer en todos los estados, lo podamos hacer en todos los municipios porque nos interesa que conozcamos a los políticos de otra manera, pero nos vemos el próximo lunes. Gracias. Bye. Esto es todo por hoy, pero sin llorar. Estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.